filosofía en cuanto... algo pasó con el Zoom. Sigo. Bueno, de este modo, la filosofía, en cuanto a conocimiento puramente teórico, adopta un carácter afirmativo del orden existente, es decir, en su reflexión no se acerca a las condiciones materiales de vida, en las que unos padecen más constante y activamente la lucha por la supervivencia, mientras que otros pueden dedicarse al conocimiento y al ocio. No es sino hasta la modernidad burguesa que se marca una diferencia con la antigüedad clásica en lo que respecta al acceso de las grandes ideas, ya que, como dice Marcuse, y cito, Aristóteles no sostenía que lo bello, lo bueno y lo verdadero fueran valores universalmente válidos y obligatorios, que desde arriba debiera repenetrar e iluminar el ámbito de lo necesario, del orden material de la vida. Solo cuando se pretende esto, se crea el concepto de cultura, que constituye un elemento fundamental en la praxis y de la concepción del mundo burgués. Acabo la cita ahí. Solo en la modernidad, con el auge del capitalismo, es donde la cultura se torna en un bien de consumo, puesto que se considera un conjunto universal de valores de los que cada quien debe participar sin importar su sexo o condición. Y este acceso a los altos valores se presenta como algo inmediato, ya no como producto de la actividad teórica de unos pocos, puesto que todos se encuentran enfrentados en la competencia de mercado, donde se asume el rol de vendedor, comprador o productor. A su vez, la cultura se sigue considerando apartada de la esfera de las condiciones sociales y materiales, es decir, no se relaciona con los modos de subsistencia ni la organización social y económica de la sociedad. Esto último se relega al concepto de civilización. La cultura se percibe como la esfera espiritual y universal de una sociedad, lo que permite hablar de culturas locales o nacionales como conjunto de valores casi que esenciales de una población, sin importar la situación material de los individuos que la conforman. En la modernidad se sigue manteniendo una afirmación del orden existente con esta separación entre cultura y civilización. La cultura de la época burguesa, por su universalidad y separación de la realidad social y concreta en la sublimación de los altos ideales, se impone como un deber asumir por cada individuo. Su personalidad debe cumplir con esos ideales sin importar su situación material, y de este modo la cultura afirma una realidad que contradice los valores que enaltece. El arte bien expone los ideales y promesas de la cultura, pero como negación de la realidad existente, y en vez de motivar a la acción sobre el mundo, se distancia y procura eternizar sus valores y mostrarse como aquello que impide que se pierdan dichos ideales que promulga como un gesto mínimo pero ineficiente de resistencia ante la soledad y miseria cotidiana que padecen los individuos. Con la imposición de la cultura como deber individual e interno, se logra no solo afirmar, sino también mantener el orden de cosas existentes bajo el capitalismo, que es la explotación y cosificación de la vida de muchos a favor de la circulación de capital en la producción e intercambio de mercancías. La cultura como deber universal independiente de la realidad concreta permea todas las capas de la vida individual y colectiva en el Estado totalitario, ejerciendo una movilización total de las facultades humanas, en el que la acción política se estetiza y sublima para la consolidación de un poder y una autoridad que aplaza toda promesa de realización personal, que se supone es el objetivo de los ideales de la ilustración. Y la persona debe procurar la aplicación y predicación de esos grandes valores sublimados, ya sea en la exaltación de ideales que no guardan relación con la realidad social, en la justificación de los hechos atroces que varios padecen bajo ideas falsas de justicia, desde el sesgo de la cultura que se les impone. Es en el momento en que la movilización total a la que tiene la cultura en la modernidad tardía, cuando se expone como un deber individual en todos los frentes, cuando el capital aumenta y su supervivencia, que ahora se encuentra en situación más ampliada. En el capitalismo postfordista, la automatización de la producción desplaza a varios trabajadores de las fábricas y se necesita que estos tengan que recurrir a la prestación de servicios, como lo es el mantenimiento, la atención al cliente, entre otros, y que se asegure un consumo mayor para compensar el incremento de la producción. De este modo, el trabajador tiene que ser también un consumidor activo, y es en la cultura como entretenimiento de masas que se logra un alcance mayor e inmediato para asegurar los ciclos mercantiles del capital. Cabe entonces recurrir a la concepción de Debord del espectáculo. El espectáculo, en palabras del autor situacionista, es, y cito, una relación social entre las personas mediatizadas por las imágenes. Termina la cita. En lo que Debord llama la sociedad del espectáculo, la cultura y las relaciones sociales se presentan e imponen por medio de las imágenes que se difunden con los nuevos medios de comunicación y expresiones artísticas. La imagen espectacular es una en la cual el orden de las cosas se distorsiona para exhibir lo contrario a lo que son de verdad. Los individuos de la sociedad perciben otra realidad en el cine, las revistas y la televisión, puesto que ven en elementos como el urbanismo, las carreteras, los grandes supermercados, entre otros, muestras de una libertad de la que están convencidos que hacen parte. La muestra de la realización de los ideales de la cultura afirmativa que señalaba Marcuse, que niegan las consecuencias de estos elementos, es decir, las carreteras, etcétera.
El gran espectáculo no solo vende productos, vende la promesa de una experiencia única y exclusiva que invita en la publicidad a las personas a adquirirlas por los medios impuestos por el capital, es decir, la deuda y el trabajo asalariado. Estas experiencias que son promovidas por las imágenes y celebridades del espectáculo no son más que impuestas por el consumo socialmente necesario para la supervivencia de un capital mayor y solo se pueden dar en lugares y tiempos específicos, como pueden ser los centros comerciales en los fines de semana o los complejos turísticos en el tiempo de vacaciones. Con el espectáculo se asiste a la cultura como mercancía, en la que el deber del individuo no es formar y reflejar en sus actitudes grandes ideales universales, sino la exposición y apariencia de los valores y experiencias que consume de los medios masivos. Y para cada aspecto de la vida cotidiana ya hay una experiencia espectacular que se patrocina, como lo puede ser el arte en la música popular, la vestimenta en la moda de alta costura, el desplazamiento con el automóvil, etcétera. Para el Internacional Situacionista, colectivo del cual Debord era miembro y fundador, la cultura se define como, y cito, reflejo y prefiguración en cada momento histórico de las posibilidades de organización de la vida cotidiana, compuesto de la estética, los sentimientos y las costumbres, mediante el que una colectividad reacciona ante la vida que le viene dada objetivamente por la economía. Definimos este término solo en la perspectiva de la creación de valores y no en la de su enseñanza. Termino la cita. Sigo. Esta definición de la cultura considera todos los elementos de la vivencia cotidiana como producto de los colectivos de personas en una sociedad en su enfrentamiento con la imposición del orden social y económico. Así, la cultura es un producto de la acción conjunta de los individuos, ya sea para asimilar, adoptar o subvertir las formas y medios de vida impuestas por el capital. En el espectáculo, la cultura y sus valores entran en lo que los mismos situacionistas nombran como descomposición, ya que el cúmulo de espectáculos en el que se torna la sociedad se hace más contradictoria con la relación entre los valores culturales y las experiencias del espectáculo con la realidad social, y la cultura pierde constantemente la solidez con la que se imponía a los individuos burgueses por la misma mercantilización del orden que afirma. La cultura como producto de la acción colectiva pierde esfuerzo, ya que los individuos renuncian a su capacidad de transgredir y cambiar las situaciones que afrontan y se someten al consumo constante de las mercancías y espectáculos. La descomposición de la cultura implica la descomposición y renuncia de la autonomía y de la acción que incide sobre la realidad social. La renuncia a una acción o praxis transformadora de la realidad es también un producto necesario del capitalismo avanzado. Para Adorno y Horkheimer, la industria cultural es la producción constante y siempre igual del sometimiento del individuo al dominio y opresión administrados del capital a través de los productos propios de la actividad cultural. Esa renuncia y sumisión no es un mero abandono de las capacidades del individuo, sino que implica la adopción de conductas, discursos y pensamientos heterónomos que legitiman la explotación del ser humano y de la naturaleza. La industria cultural pretende invitar al descanso y la diversión como escape del trabajo en el tiempo libre, un escape de la hostilidad padecida en la lucha por la subsistencia, pero es en el tiempo libre donde se aprende y propaga la misma hostilidad en los productos que se presentan para que sea asimilada y justificada. Un ejemplo lo dan Adorno y Horkheimer sobre los dibujos animados, comentados por ellos de la siguiente manera, y cito: si los dibujos animados tienen otro efecto, además el de acostumbrar los sentidos al nuevo ritmo de trabajo y de la vida, es el de martillar en todos los cerebros la vieja sabiduría de que el continuo maltrato, el quebrantamiento de toda resistencia individual es la condición de vida en esta sociedad. El pato Donald en los dibujos animados, como los desdichados en la realidad, reciben sus golpes para que los espectadores aprendan a habituarse a los suyos. Termina la cita. Para Adorno, la renuncia del individuo a la autonomía se ve a la situación de la cultura. La mercantilización de la cultura que hemos señalado conlleva que los productos artísticos caigan en lo kitsch, que más que un estilo específico de arte, es un efecto del arte atravesado por la mercancía y por la industria cultural. Lo kitsch, y cito a Adorno, la simulación de sentimientos no, lo kitsch es la simulación de sentimientos no existentes y por tanto su neutralización y la del fenómeno estético. Termino la cita. Es una forma en la que el arte renuncia a los ideales de libertad y realización del individuo para ser simplemente una forma pasajera de goce y diversión, en la que todo arte no está exento de caer. A su vez, la cultura, sus ideales, momentos y objetos se presentan como mera información desprovista de toda experiencia. La cultura que se consume es una de segunda mano, de pequeñas piezas musicales que se tararean, de datos que se memorizan de manera irreflexiva o de piezas gráficas que se replican en cualquier publicidad o souvenir. La cultura divina en lo que Adorno nombra pseudocultura, que implica la falsa formación del individuo. Si antes, en el inicio de la ilustración y la modernidad burguesa, el individuo tenía que formar su personalidad en los altos valores de la cultura,
Ahora, la cultura y sus objetos en el capitalismo tardío no son más que un elemento carente de aprendizaje, confrontación y experiencia personal. Después de este repaso por los conceptos relativos al análisis de la cultura de estos tres autores, podemos evidenciar que el uso y noción que se tiene de la cultura es uno heredado desde los inicios de la historia de Occidente, en tanto que la cultura se presenta como los valores ideales característicos de cierta humanidad, independientemente de la situación concreta y social de los individuos que participan de la cultura. Esta misma noción de cultura hace que toda referencia a una expresión cultural no esté exenta de una mercantilización de la misma, que a su vez sea justificación de un sistema de opresión y conlleva la asimilación irreflexiva de todo contenido que se nombre cultural. Las consecuencias de la cultura como la entendemos tradicionalmente implican la pasividad impuesta y forzada de los individuos y el vaciamiento de todo significado subjetivo de los productos y objetos culturales. Pero no por ello hay que tirar al niño con el agua sucia en lo que respecta al análisis de la cultura. Para esos mismos autores, la cultura es espacio donde se puede dar formación y acción transformadora y autónoma, solo que implica una forma distinta de concebirla, una que implique la comprensión de la realidad concreta y social del momento actual. La cultura como lugar de emancipación. Como hemos visto, la forma de definir y percibir la cultura conlleva una legitimación de la dominación y la explotación, al entender que la cultura como una esfera independiente y superior sobre la realidad social y material que se domina como civilización. Pero es en la cultura donde para los situacionistas, como se mencionó más arriba, se da lugar la acción de una colectividad frente a la realidad concreta desde los aspectos estéticos y sensibles. Tales aspectos logran reflejar en el arte el anhelo por una forma de vida opuesta a la hostilidad del mundo concreto y social. La cultura y el arte siguen siendo entonces el espacio donde pueden pensarse y proyectarse nuevas posibilidades de acción y de vida, pero para ello es necesario asumir otra forma de definir la cultura, una distinta a la tradicional, si se pretende un replanteamiento de los conceptos tradicionales de la cultura, una distinta a la de la cultura. Si se pretende, perdón, me perdí mientras veía el cronómetro. Vuelvo a repetir la oración. Pero para ello es necesario asumir otra forma de definir la cultura, una distinta a la tradicional, si se pretende un replanteamiento de los conceptos tradicionales de la modernidad que pueda ser el fundamento de una praxis política emancipadora. Para Marcuse hay una definición del concepto de cultura que sirve para tales propósitos, y cito, se refiere al todo de la vida social en la medida en que en él tanto el ámbito de la reproducción ideal como el de la reproducción material constituyen una unidad histórica diferenciable y aprehensible. El ámbito de la reproducción ideal, cultura entendida de manera tradicional, y el de la reproducción material, entendido como civilización, no pueden separarse de manera abstracta. Es decir, los ideales de la cultura son productos de los medios de la civilización, y a su vez la civilización depende de la cultura para legitimarse. Es en la comprensión de esta unidad histórica, dada de manera condicionada y concreta, que se puede plantear las vías de una praxis emancipadora y de cómo la cultura puede ser decisiva. Para ello hay que formar una comprensión, no solo teórica, sino práctica, que reconcilie los ideales y valores de la cultura con la realidad material de la que se aleja. En la tradición de Occidente se conciben los ideales como bellos y sublimes, mientras que la materialidad como algo feo y humillante. Y tal oposición se reflejaba en la escisión entre alma y cuerpo, siendo propia del alma lo bello y del cuerpo lo feo. Para que la cultura pueda reconciliarse con la realidad social, es necesario entonces que no se distancie ni subestime la realidad corporal y social de los sujetos concretos y ver en el cuerpo actual y material la posibilidad de la realización de la belleza, ya no como ideal, sino como experiencia. El placer toma parte importante, ya que desde la sensibilidad y la experiencia del cuerpo se puede retomar el anhelo para una libertad, felicidad y realización personal real. Adorno afirma en Mínima Moralia que, y cito, solo quien pudiera encerrar en la utopía en el ciego placer somático que carece de intención a la par que satisface la intención última, sería capaz de una idea de la verdad que se mantuviera inalterada. Sí, termino la cita. Las promesas eternas del arte tienen suelo firme solo en la satisfacción del sujeto de carne y hueso, una satisfacción que se logra con la aplicación activa de otro orden de cosas que no sea el de la dominación y explotación padecido bajo el capitalismo en el intercambio de mercancías. Las representaciones del espectáculo y la sublimación represiva de ideales universales no son suficientes para el alivio de los cuerpos sociales. La cultura debe considerarse como el espacio donde puedan surgir experiencias sensibles que sean formativas para un sujeto político que asuma la autonomía y acción en el mundo social y no como el rechazo de este último. Hay formas de considerar prácticamente la cultura como espacio de emancipación. Desde la teoría,
La crítica a la cultura, que parte de la realidad material y social, puede evidenciar, como hemos visto, las contradicciones de los valores culturales con la cotidianidad de los individuos, para así señalar cómo los ideales de la cultura pueden concretarse en la vida material y corporal. Desde la práctica artística, los situacionistas planteaban el desvío como una forma de subvertir los productos de la cultura dominante en el capitalismo avanzado para darles un orden distinto, que sirviera de experimentación y de resistencia política en vez de legitimación del dominio. Una noción de cultura que tenga en cuenta la materialidad del cuerpo y la relación de la humanidad con la naturaleza es el espacio para que surja una imaginación y experimentación política que restituya la autonomía y felicidad de a los individuos, haciéndolos activos en la organización del mundo social y sus normas para materializar una vida buena y placentera para las colectividades. Conclusión. La cultura como un asunto político. Con las consideraciones anteriores, es inevitable que la cultura se juega como espacio de legitimación u oposición política ante un orden determinado de cosas. No se puede considerar la cultura de manera irreflexiva como un mero conjunto de costumbres y valores que están dados de antemano a un grupo o colectividad social, sino que es producto de varias condiciones materiales y sociales de vida. La cultura bien puede perpetuar tales condiciones o bien puede ser el lugar para cambiar la sensibilidad y perspectiva con las que se afrontan en la cotidianidad. Tampoco se puede separar la acción política de la experiencia cultural, ya que también se juega en la primera la forma de sentir, pensar y vivir la cotidianidad propia de la segunda. La crítica a la cultura lleva entonces a la necesidad no solo de considerar los factores sociales de la que la cultura surge, sino también de la incidencia política que hay en cómo se experimenta la vida misma, se experimenta la vida misma. Solo teniendo en cuenta esta relación entre cultura y política se puede plantear el camino para una auténtica autonomía y goce de la vida y de relaciones amables y pacíficas con otras formas de existencia. Aquí concluye pues la ponencia que tenía preparado y estoy abierto pues para la ronda de preguntas. Muchas gracias, José, por la presentación. Entonces abrimos el espacio de preguntas. Pueden levantar la mano y les activamos el micrófono. O por el chat las pueden escribir también. ¿Esto fue muy claro o no se entendió? No, sí se entendió. Hay que dar tiempo a la reflexión. Bien, pues mientras la gente de pronto piensa algo, yo te pregunto, José, un asunto. Tú hablas como de dos manifestaciones de la cultura, la manifestación negativa que tiene que ver con la imposición del sistema capitalista y la identificación o alienación en ese tipo de productos de consumo masivo. Y hablas de la posibilidad de subvertir ese tipo de manifestación a través de una cultura que al parecer, por todo lo que escuché, está ligada con la imaginación, con un juego estético, sensible. Veo pues como esa dicotomía ahí. Lo que yo quisiera entender es eso, uno también podría, porque todo como que apunta la cultura, en su sentido estético, apunta hacia ese espacio de la emancipación política. Lo que yo quisiera entender es por qué no podría entender, podría pensar que el acceso a ese espacio de la emancipación política, de acuerdo con ciertas concepciones de los ideales ilustrados, no tiene que darse estrictamente o de manera predominante a través de esa vía de la estética, sino a través también de una apropiación de valores en un sentido más racional, eso de un modo de vida ético, ético-racionalista y no, digamos, ético-estético, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podría uno justificar que es esta la vía de la estética o de la dimensión de la estética? Es la vía apropiada para acceder a esa emancipación política en lugar de otra vía en la que predomine otro tipo de formación que no sea necesariamente la formación de la sensibilidad del cuerpo, de la sensibilidad de la imaginación, de la cultura poética, etcétera. Listo. Como tal, el problema de la cultura, como lo señala pues esos autores marxistas, se asocia más bien, se asocia mucho con todo esto de desarrollo y la construcción que se tiene del sujeto en todo Occidente, ¿no? Que por lo general hemos visto que siempre, al menos desde Platón, ahí está, aunque varía de autor en autor,
esta diferencia entre, entre lo racional y entre lo corpóreo, ¿no? Y que de alguna manera es en lo racional y en el ejercicio de lo racional y en el uso de la palabra que se puede lograr alcanzar y estos ideales políticos, éticos, estéticos, ¿no? Y el cuerpo siempre se ve relegado como una mera manifestación sensible o de las ideas o como algo que engaña los sentidos. De hecho, Marcuse hace toda una reconstrucción interesante en el ensayo que cité de toda la filosofía moderna ante esta división entre mente, cuerpo, alma y cuerpo, ¿no? Eh, y cuando Marcuse, que de hecho Marcuse, Adorno, pues es decir, todos esos marxistas de la década de los 60 y 50 tienen esa tendencia a, a acercarse a la estética y al arte, más que como una forma muy específica de expresión, se considera la estética desde su raíz etimológica, que es el de la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una cirugía nos aplican una anestesia, es decir, algo que no hace que nos sintamos, mientras que la estesia o la estética es aquello que compete a la sensibilidad y a los sentidos. Y más que como una cuestión propia del arte, se concibe, al menos en Marcuse, esta dimensión estética como el espacio donde se puede performar la subjetividad, una subjetividad ya reconciliada con lo que es la realidad concreta, que es la material y por lo tanto también la corpórea. Entonces, cuando es la opuesta por la estética que está en la cultura, en los ideales que se profesa, en la tradición occidental, también hay una exigencia de que esa sensibilidad del arte sea una sensibilidad que también se puede experimentar en la vida cotidiana y corporal, por la cuestión de que es la que más se padece de manera inmediata. Es decir, tú puedes tener una galería de arte maravillosa, no sé, una que se venga a la cabeza es el de la galería privada de este Carlos Slim, el Museo Sumaya en Ciudad de México, que eso es hermoso, pues. Y puedes tener ahí un montón de obras no conocidas y de obras culturales también de otros pueblos en otras épocas. Hay unos colmillos de elefantes de la Indonesia tallados con un detalle maravilloso. Pero si no está en la formación, y ahí ver como un montón de expresiones sensibles de distintos artistas o culturas, etcétera. Pero la cuestión es como lo que más compete a la mayoría de personas es lo que padecen sensiblemente en su día a día, independientemente de la expresión artística o cultural. Pero lo que hace señalar esos autores es que esa sensibilidad corpórea inmediata de la mayoría no se separa tampoco de aquellos ideales y sensibilidades propias del arte. Lo que hay que buscar es ver, eh, es, es cómo la experiencia cotidiana y del cuerpo se puede dar lugar también a la creación de otras formas de habitar la vida, de vivirla, ¿no? Que eso implica también órdenes económicos, sociales, políticos, etcétera. Entonces aquí lo estético más que todo se plantea como precisamente el plano corpóreo bajo el cual pende o se construye la subjetividad, ¿no? Y desde la cual surge la posibilidad también de proyectar, crear, experimentar o apostar por otras formas de vida cotidiana, que en últimas la vida cotidiana está padecida y atravesada por la economía, las instituciones, la política, etcétera, ¿no? Entonces, desde la inmediatez y padecimiento de la vida cotidiana, que es corporal más que todo, es donde se tiene que pensarse una emancipación, que bien, puede ir hacia ideales éticos, políticos más racionales, pero que sean más racionales no significa que sigan en esta escisión entre lo ideal y lo material, sino que al contrario, lo racional deben buscar que lo ideal corresponda de una manera no hostil, no destructiva con la realidad material, ¿no? Entonces, es como lo que se me ocurre ante la pregunta, pero como que la estética, más que un espacio reservado del arte o la cultura, es propiamente el espacio donde se da la experiencia del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que la estética, más que una teoría de lo bello, de la composición, es toda esa dimensión de lo sensible, corporal y empírico, ¿no? Eso, José, muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien quiera levantar la mano.
Yo quisiera preguntar algo. Dale, María José. Bueno, porque, por ejemplo, Marcuse tiene un texto muy interesante, un poquito relacionado con lo que están hablando, que se llama La liberación de las sociedades opulentas. Ujú. Y es un texto muy interesante porque pone la siguiente cuestión. Eh, Culturalmente nos encontramos con una sociedad que no tiene la necesidad no siente la necesidad de, de un cambio en términos cualitativos del sistema, porque se ha creado una falsa conciencia de que este sistema es lo mejor que puede funcionar. Entonces nos encontramos culturalmente ante una sociedad que utiliza justamente recursos culturales para expandir esta falsa conciencia de que estamos en el mejor sistema o en el mejor de los mundos posibles, y esto hace que nos encontremos en una sociedad que no siente la necesidad de la emancipación. Entonces, quisiera preguntarle a José cómo a partir de esta crítica de la cultura podemos, qué elementos se pueden rescatar para intentar solucionar este problema, o por lo menos para intentar dar líneas al problema de cómo liberar una sociedad que no quiere ser liberada. Ujú. Muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta y una cuestión que sigue a día de hoy en el ámbito de lo que popularmente se llama como crítica cultural. Si bien todo ese aspecto de la heteronomía en Adorno, la unidimensionalidad en Marcuse, la descomposición en los situacionistas, que es como para mencionar los autores que trajeron, que hay más autores que lo trabajan de manera distinta. Por ejemplo, en Benjamin está la cuestión de la pérdida del aura, etcétera. Actualmente, y me lo mencionó para traer, para hablar pues de como de referencias que podamos entender ante nuestro momento histórico. Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista trata lo mismo. Es decir, el capitalismo se presenta ya como una forma inalterable, como si bien no el mejor de los mundos posibles, ante todas las crisis que se ha venido padeciendo desde los 80 y la continua inflación por motivos de guerra, extracción, etcétera, a nivel político y global, se ve que el capitalismo es como la única alternativa que hay para más lograr para vivir actualmente. Y obviamente hay un montón de conformismo, de que lo que se trata es hacer pequeños cambios en la cotidiana, porque ya esto de hacer grandes cambios o de cambiar el curso de la vida ya no es posible, ya no es posible. Pero de todos modos, para Mark Fisher, uno de los índices de eso es la pérdida de una imaginación política, que si bien de todos modos sigue habiendo como una expresión de resistencia ante ante la cosificación pues, de la cultura del capitalismo. Él menciona, por ejemplo, el caso de Nirvana, que Nirvana, en medio de su composición para nada convencional, inmediata, aunque bueno, los que saben un poco de la historia de música, estas discográficas en los 90 saben que cuando Nirvana pues sale al mainstream tampoco es que sea muy espontáneo, aunque sí bien es transgresor con lo que se consumía en la radio. Que toda esa espontaneidad y rebeldía de la música de Nirvana era como de las últimas expresiones de imaginación y resistencia política, que si bien no plantea otra forma de vida, sí decía que para nada la vida actual que se padecía era la mejor. Y esa pérdida de imaginación política, de imaginar otra revolución, es decir, como dice Fred Jameson, otro teórico de la cultura estadounidense, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, esa pérdida de imaginación política se debe precisamente a toda pues, la hostilidad y que hay tanto en la esfera del trabajo como en la esfera del consumo. Es decir, constantemente hay que verlo desde la infancia más temprana con los dibujos animados. Siempre se dice, estudia para trabajar y cuando estés trabajando y todo eso puedes acceder a créditos o una tarjeta de crédito para tener ciertos beneficios. Entonces ya de por sí toda la cultura trata de reafirmar estos medios y, y también
trata de mandar mensajes curiosos en sus productos culturales de por qué no es optable una revolución. Es decir, por ejemplo, si nos ponemos a ver películas como las de Batman de Christopher Nolan, Caballero de la Noche, Caballero de la Noche y luego la tercera, no me acuerdo el nombre, lo que es el Guasón o Bane tratan como de subvertir cierto orden dentro de la ciudad gótica para con tal de que Batman, que es como este brazo oculto del poder policial que garantiza el orden, caiga. Y muestran ahí que todo intento de cambiar el mundo lleva a un desorden, a una destrucción, a una indulgencia que no tiene ninguna consideración o compasión por los otros. Entonces también hay una carga moral en los discursos, pues en los productos culturales acerca de por qué es mejor no hacer nada, sino simplemente seguir viviendo bajo los marcos ya delimitados. Y a la vez también es que también en el capitalismo uno puede acceder a ciertos créditos, por ejemplo, para poder tener carros, casas, etcétera. Y ahí es cuando uno dice, ah, no, el capitalismo sí funciona, puede ser mejor. No sé qué tan bien en otro tipo de sociedad más igualitaria podría yo tener estos pequeños disfrutes. Y es que también una promoción de que lo que importa más que buscar una vida placentera en todos sus aspectos es simplemente buscar lograr pequeños disfrutes o pequeños goces con tal de un sacrificio en la esfera del consumo y la producción constante y que prácticamente se naturaliza. Entonces, toda esta renuncia a una imaginación política es también consecuencia de, ay, espera, que yo tengo tiempo hasta qué horas, hasta las 5:30 o hasta qué horas. 4:30, sí, así. Hasta las 4:30. Ah, bueno, perfecto, ya para ir, porque es que pienso que me estaba extendiendo, entonces yo estaba ahí como asustado. No, toda la cultura se presenta como una ideología materializada, de hecho así lo pone Debord, es decir, como un ocultamiento de las verdaderas posibilidades, deseos y anhelos que se tenga desde la realidad cotidiana, con tal de subsumirlos ante lo que se predica como lo bueno, lo placentero dentro de la sociedad, precisamente de consumo, y que se fortalece por todas las dinámicas que hay y que implican la experiencia cotidiana. Es decir, el trabajo hoy en día no es lo más placentero, toca tomar transportes, estar una hora en el trancón, luego llegar al trabajo, trabajar continuamente, volver ahí en otro trancón otra hora, te perdiste ya buena parte del día, estás cansado, cansada, solamente quieres ver el Netflix o escuchar tu Spotify, lo que sea, y ya, no quieres pensar más, quieres como poner a pausar el cerebro, y es que el agotamiento propio de la explotación de la explotación hace imposible, hace imposible como asimilar o apropiarse de las mismas facultades, que es como un poco resumiendo a grandes rasgos cómo se acercan estos autores, porque aquí también sale la comprensión de los efectos que se tienen en la base del mismo capitalismo, que es el trabajo asalariado, que implica una explotación. Y bien, pueden venir la automatización y hacer que a lo mejor se pueda recortar la jornada laboral, pues van a decir que no, van a sacar cualquier trabajo para decir que uno tenga que estar las 8 horas completas o en los casos, por ejemplo, en esos países donde es mayor la informalidad, que el autónomo o el independiente se tenga que partir el lomo 10 horas seguidas para poder tener algo de sustento, ¿no? Entonces es como que esa consecuencia de la pérdida de imaginación política es, es por la misma estructura que abusa y explota la misma corporalidad de la cual esos autores dicen que es lugar para la imaginación y experimentación de nuevas formas. Entonces, si está coartado, si este lugar de experimentación que es el cuerpo está agotado, maltratado, etcétera, se resiste obviamente a tener alguna agencia y le resulta más fácil como resignarse, ¿no? Es eso. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Que quedan 5 minutos. ¿O es que no convenció mucho el texto, el tema? Ojalá con las otras ponencias sí sea así, porque el evento está bien, está melo, ¿no? Entonces, con la mía lo acepto, pero con las otras, mayor participación. Sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta por el chat, pasar la manito.
Bien, yo, José, te hago una para que cerremos, a no ser que haya alguien más. Pero ahorita cuando me respondías sobre la importancia de la dimensión estética para un proceso de emancipación política y me hablabas como que no lo tomara tanto como un proceso de formación, digamos, enciclopédica o histórica, quizá como lo concebían los románticos que debía hacerse para formar la sensibilidad y que entonces se diera paso a esa emancipación en términos de libertad individual y política, ¿cierto? Entonces me hablabas de una sensibilidad más de lo cotidiano, más del orden de no una formación en un sentido tan estricto, tan riguroso, ¿cierto? En ese No, sentido, pero, pues, no, pero termina, bueno, termina, termina. Ujú. yo termino y listo. Me hablas un poquito, pues creo que hacías referencia a eso, ¿cierto? Como un ámbito un poquito más cotidiano, más del sufrimiento del individuo desde sus vivencias más particulares. Eh, yo quería entender como un poco más eso, porque a veces se me torna un poquito abstracto Ujú. entenderlo así, ¿cierto? Ujú. Como un ámbito cotidiano, un ámbito de la vivencia, un ámbito, ¿cierto? Y que en eso consiste la estética a la que están apelando. Y no sé si de pronto podrías tratar de vincularlo en alguna parte de la ponencia, hablaste de la relación con la naturaleza. Ujú. Y eso me parece que es como una especie de criterio o de ámbito que podría dar como más luces al asunto del desarrollo de esa sensibilidad Sí. en un sentido concreto. Que si pudieras ampliar un poco eso. No, claro, sí es necesario ampliar porque parecía como aquí romantizando lo cotidiano, las pequeñas experiencias, ¿no? La miseria. Entonces pareciera hacer un discurso desde el privilegio de ser que alaba y contempla la miseria desde una postura porofóbica, ¿no? Es como que se me ocurre que puede dar esa relación de acuerdo a la respuesta que di. Claro, no, obviamente sí hay una formación, es decir, pero hay que ver que la formación no es esta formación estricta, académica, en la cual la tradición del patrimonio se asume como algo propio que cada quien carga, sino que se debe precisamente recurrir a la tradición o a estas historias o un poco a la teoría pero de una manera que tenga una utilidad para la vida concreta y cotidiana. Es decir, no es hacer que la teoría sea servil ante la cotidianidad y ante la praxis, sino ver cómo la praxis puede performarse en la confrontación de teoría y vida en esa experimentación propia de lo sensible, ¿no? Entonces, aquí obviamente se podría decir como que, no, enaltezamos entonces la estética o las formas de habitar de de los que no están privilegiados, ¿no? De la gente que está por esa extrema. Sí, tienen sus formas de habitar y de estética, muy interesantes, pero que también pueden ser, para ciertas perspectivas tradicionales, muy cruel por la misma cuestión de que tienen que afrontar constantemente un mundo violento que les busca, pues, golpear la espalda, ¿no? En cada ocasión. Ahí la cuestión sería buscar cómo en la acción colectiva, y cuando aquí se habla de colectivo no se habla como de ciertos grupos específicos, sino como sino como en la difusión con iguales, ¿no? Entendiendo que el otro también puede escuchar, que el otro también puede sentir, que el otro también puede pensar. Buscar estos diálogos constructivos en los cuales uno se abra a las experiencias de sensibilidad del otro y también buscar en las teorías y las tradiciones formas en las cuales se pueda replantear la forma en la que se piensa, que se vive, que uno vive, ¿no? Esto, por ejemplo, lo tomo mucho uno podría, por ejemplo, irse al ámbito ya más bien político, aunque también tenemos algo de crítica de cultura, la tesis sobre la historia de Walter Benjamin, donde de la memoria del pasado juega un papel importante para lo que es la emancipación política, la redención, pero que implica que la historia o que toda la tradición que es propia de la formación no se presente como un burdel al que uno va simplemente a complacerse para darse los aires de que uno sabe mucho, que eso lo toma de Goethe, sino que tenga verdaderamente una utilidad ante los problemas que son concretos y factuales. Para Benjamin, en ese momento que escribió las tesis, era cómo es que podemos evitar precisamente el avance del fascismo, ¿no? Eso implica pues una apropiación de la memoria más que una acumulación de datos y, uy, miren, sé mucho de las culturas que no pudieron ser, no, sino debería entender que el fascismo no es una novedad ni nada, sino que antes sigue el curso propio de explotación y dominación de la modernidad.
Lo mismo se podría decir, aquí cuando se busca que la cultura pueda subvertir el orden de cosas, sería comprender la cultura ya no como entonces este montón de tradiciones y mira cómo expreso ni nada, sino de ver y entender cómo lo que se predica constantemente de la cultura o de otras culturas, o en este uso tradicional de cultura, parecía más bien distanciarse de los efectos que se pueda tener sobre el mundo y ver y decir, pues ver, decir, experimentar junto con otras personas la cuestión de cómo plantear nuevas, imaginar nuevas formas en las cuales la miseria y el sufrimiento no puedan ser el orden continuo. Aquí, por ejemplo, se me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, cuando la gente viene y dice, no, hay que rescatar por ejemplo, las culturas indígenas, ¿no? Pero el uso de la palabra de cultura indígena que hace es el mismo de la cultura occidental, es decir, como aquella expresión espiritual ideal que siempre se ha mantenido a pesar del saqueo, etcétera, ¿no? De la conquista. Pero eso qué hace, que el acercamiento ante esa cultura sea más bien como o de un consumo turístico o de una apropiación cultural que es muy crítica y mencionan los medios actualmente, en el plano de la música, la moda, por decir unas cosas, por mencionar algunos, o que el que vaya ya, aprenda con las comunidades, otras formas de ver y todo eso, trate como de replicarlo en la ciudad cuando a lo mejor si la cultura depende de ciertos momentos específicos, materiales y concretos del desarrollo de una comunidad, no, a lo mejor no son compatibles como está organizado la ciudad, ¿no? Sí, claro, ya lo voy a terminar, María José. Entonces, es un mensaje directo, o sea que no lo vieron. O sea que es más bien como poner en diálogo, ¿ya? Para ver cómo es que esos valores o esas formas de habitar y vivir de otros, puedo no yo adoptarlos, sino ver cómo puedo construir y experimentar los que se me están dados en el momento concreto y social en el que habito cotidianamente para poder empezar a subvertir toda esta dominación y explotación, ¿no? Es decir, implica un diálogo constante con la tradición, con otros, para poner la imaginación y la experimentación de la política como algo que realmente tenga una incidencia activa y práctica. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias y espero que disfruten todo el evento. Haya habido experiencias interesantes. Mañana también hay otras. La que sigue se ve muy curiosa, así que quédense. De acuerdo, José, muchísimas